Hola a todos, espero que estén bien y todo eso. Reconozco que estuve ausente mucho tiempo, pero traje historias de terror basadas en la oscuridad. El Señor de la Oscuridad les trae historias de terror de la oscuridad. Federico era un jovencito de 9 años. Este era muy miedoso, pero a lo que más le temía era a la oscuridad. Él decía que algo se lo quería llevar. Casi nunca andaba solo en la casa de noche, y dormía con la luz encendida, y siempre se levantaba corriendo y se metía en cama de sus padres muy asustado, diciendo que había algo en la oscuridad y que se lo iba a llevar. Luego de un tiempo Federico empeoró, y cada noche era peor de lidiar. Él decía que había muchas personas en la oscuridad mirándolo y que algo trataba de llevárselo. Su padre, muy enojado, una noche lo castigó y lo llevó hasta el cuarto y le apagó la luz y le dijo: ya verás que aquí no hay nada. Dado que siempre que le apagaban la luz, Federico al rato se apareció muy asustado en la habitación de sus padres, pero esta vez pasaron varias horas y no se escuchaba ni siquiera un grito de terror de los de Federico. La madre dijo: amor, estoy preocupada por Federico, no hemos escuchado nada ni se ha aparecido aquí. El padre también le echó de menos, ya que no se sabía nada de él, ya que él acostumbraba a aparecer corriendo cada noche. Decidió ir a la habitación de Federico, el cual no estaba en la cama, y al mirar a la esquina se quedó paralizado al ver todas esas siluetas y en medio unas manos que arrastraban a su hijo hacia la oscuridad. No pudo hacer nada, ya que no se podía mover. Luego de eso no se supo más nada de Federico. La familia quedó destrozada, y más el padre, ya que él fue quien lo obligó a quedarse en la oscuridad. La madre decidió reportarlo como perdido. Esta no quedó convencida con lo que le había dicho su marido, más bien no le creyó. Aunque el padre sabía lo ocurrido, la acompañó a la policía. El padre al cabo de un tiempo perdió la cordura y terminó suicidándose. No aguantó tal culpa. La madre de Federico aseguró que su esposo decía ver cosas en la oscuridad y que algo quería llevárselo, y que veía una pequeña silueta. Según él era nuestro hijo, que le decía: te dije que me daba miedo la oscuridad y que algo me llevaría si apagaba la luz, y todas las noches fue lo mismo. Un año después de la tragedia de los Peterson, Woody, una madre soltera, compró la casa. Esta tenía una pequeña niña de 9 años con la cual no pasaba mucho tiempo, y quiso mudarse fuera de la ciudad, alejarse un poco del trabajo para estar más tiempo con su hija, la cual después de que murió su padre no hablaba mucho. Woody y su hija la pasaban muy bien y llevaban una vida tranquila en su nueva casa, hasta que una noche Nikki, la hija de Woody, se apareció en el cuarto de su madre muy asustada, diciendo que se la quieren llevar. Woody le pregunta que quién, pero esta no dice nada, solo que se la quieren llevar. Su madre le dice que no hay de qué temer, que nada le pasara. Nikki comenzó a tener pesadillas y todas las noches se aparecía en el cuarto de su madre asustada y diciendo que se la quieren llevar, pero esta no decía nada, solo que se la quieren llevar. Cada noche era peor. La madre, desesperada, decidió buscar ayuda. Le dieron unas pastillas para dormir, pero en vez de tener paz todo empeoró. Cada noche era peor. Una tarde, mientras caminaban Woody y su hija, una mujer le dice: le pasa lo mismo, ¿cierto? Disculpe, ¿qué dijo? Su hija: le pasa lo mismo que aquel niño. ¿Qué niño, señora? Dígame. El niño de los Peterson se mudó en una casa y no sabe lo que pasó. Ahí ocurrió algo muy malo. Muchos dicen que el niño se perdió, pero no es cierto. Algo más pasó. La señora se marchó y no dijo más nada. Woody decidió investigar con el que le vendió la casa, pero no le dijo nada. Cuando Woody investigó en los registros de las noticias locales, vio la familia que vivía en la casa. Dice que el niño tenía 9 años cuando desapareció, y que el padre terminó suicidándose días después, y que la madre la internaron en un hospital psiquiátrico luego de que la misma actuara de forma extraña e intenta varias veces contra su vida. Según la madre, en su declaración dijo que su hijo tenía pesadilla y que le tenía miedo a la oscuridad, y siempre decía que algo se lo quería llevar. No bien terminó de leer el artículo, Woody escuchó un ruido. Al parecer provenía de la habitación de Nikki. Esta corrió inmediatamente a la habitación de su hija. Al llegar, vio a su hija caminando hacia la oscuridad que estaba en la esquina del cuarto. Intentó detenerla, pero una fuerza sobrenatural la tiró contra la pared, dejándola inconsciente. Cuando despertó, ya su hija no estaba. Esta la buscó por todos lados, pero nunca la encontró. Esta comenzó a decir que la oscuridad se la llevó y actuar muy extraño. Trató de asesinar a 2 oficiales. Woody fue diagnosticada con trastorno mental y fue internada en un hospital psiquiátrico, la cual 2 meses después terminó suicidándose, rompiéndose a sí misma el cuello. Desde la última tragedia, la casa ha estado abandonada, ya que por sus historias nadie quiere comprar la casa. Se dice que todo el que se muda allí, los niños terminan desapareciendo y los adultos locos, y al final terminan suicidándose y nadie sabe por qué. 2 chicas jóvenes, Adriana y Katy, eran mejores amigas de toda la vida. Desde niñas, siempre habían estado juntas, casi como hermanas.
Esto no cambió al crecer, ya que decidieron estudiar en la misma universidad, y al irse ambas de sus hogares donde vivían con sus padres, alquilaron un apartamento para las dos en un edificio de al menos 28 pisos. Las chicas estaban fascinadas al haber obtenido su alquiler en lo más alto, siendo la vista muy hermosa. Adriana por el momento solo atendía a sus estudios, sin embargo Katy, ya tenía un trabajo el cual era un poco complicado al ser de madrugada. Ella salía a eso de las 10 de la noche, y regresaba hasta el día siguiente. Era un trabajo de limpieza en un edificio que permanecía abierto 24 horas, así que Adriana se quedaba sola durante toda la noche. Pero cada vez que Katy se iba, y Adriana se disponía a revisar sus tan importantes estudios, recibía una visita inesperada, todas las noches después de las 12, cuando la oscuridad y un silencio cómplice reinan tanto afuera, como dentro del apartamento, salvo por la tenue luz de la lámpara que ilumina los libros de la chica. Una mujer con un rostro demoníaco, ojos rojos carmesí y piel pálida y arrugada, se asomaba por la ventana del cuarto, mirando fijamente a Adriana, sonriéndole, como ansiosa por entrar. Solo ella sabía con qué intención. Adriana permanecía petrificada, casi sin poder gritar, ni moverse, mientras aquella cosa, utilizando sus largas y horribles uñas, arañaba el vidrio, tal vez tratando de debilitarlo y poder entrar. Adriana, siendo una chica criada en una familia con una historia llena de eventos sobrenaturales, mantenía una vela encendida frente a la ventana. Solo esta especie de resguardo parecía ser lo que evitaba que aquella terrorífica aparición entrara. Luego de permanecer allí varias horas, simplemente desaparecía, y era entonces cuando Adriana por fin podía recuperar su movilidad, y con lágrimas recorriendo sus mejillas por el terror el vivido, lograba quedarse dormida, hasta el día siguiente, cuando su amiga Katy regresaba en la mañana. Al llegar Katy, encontraba a su pobre amiga despierta, algo nerviosa y con su rostro indicando la falta de descanso. Katy sabía perfectamente lo que afectaba a su amiga, debido a que Adriana ya le había comentado sobre las visitas nocturnas que recibía. Sin embargo, Katy no era muy creyente de esas cosas, y más bien acusaba a Adriana de estudiar demasiado y tener visiones. Así transcurrieron muchas noches, hasta que un día las chicas tuvieron una conversación muy peculiar. Adriana, yo no estoy segura de lo que te pasa, pero me preocupa verte todas las mañanas dormida aferrada a tu almohada como si te fuera la vida en ello, y esa vela encendida va a provocar un incendio en cualquier momento mientras tú duermes. Dime qué puedo hacer para ayudarte. Preguntaba Katy, muy angustiada por su mejor amiga. Pero Adriana, lejos de entrar en esa conversación, con sus ojos llorosos, prefirió recordarle un evento que ambas vivieron cuando apenas eran unas niñas curiosas, algo que al parecer no terminó muy bien en ese momento. Katy, quiero pedirte perdón, ahora después de tanto tiempo, te imploro que me perdones, por esa vez cuando hace mucho tiempo, cuando yo prácticamente te obligué a jugar ese endemoniado juego conmigo, pensando que no iba a pasar nada, y luego algo espeluznante entró en tu cuerpo, y te mantuvo 2 semanas actuando como si fueras otra persona, una persona violenta y con odio, para luego dejarte en un trance y desaparecer. Yo no sabía lo que hacía, yo pensé que solo era un juego, jamás se me ocurrió que te iba a suceder todo eso. A medida que Adriana se disculpaba con Katy por aquella situación ocurrida hace tanto tiempo, temblaba y lloraba cada vez más, hasta que su amiga la interrumpió para consolarla y apoyarla. Amiga, ya eso pasó, yo nunca te culpé a ti, tampoco creo que algo haya entrado en mi cuerpo, fue solo un problema psicológico que tuve, tal vez por la edad y la impresión, pero eso ya no importa. Aparte de eso, creo que debo ir a ver a un doctor. Todas las noches cuando estoy en el trabajo, me da mucho sueño y busco un lugar donde dormirme, luego despierto en la mañana. Por suerte nadie me ha descubierto, pero no creo que sea normal. ¿Sabes qué? Esta noche no iré a trabajar, y me voy a quedar aquí contigo. Adriana, eres mi mejor amiga, y si alguna bruja cree que puede volar hasta la ventana para asustar a mi amiga está equivocada, la enfrentaremos juntas. Las palabras de Katy, lejos de confortar a una ya perturbada Adriana, lo que hicieron fue disparar su pánico como nunca antes. No, Katy, tú debes ir a trabajar, no quiero que te quedes aquí, es muy peligroso, no quiero que veas a esa cosa, no te preocupes, yo la controlo, no podrá entrar, mientras tenga esa vela allí, no lo hará. Por favor Adriana, ya lo he decidido, hoy me quedo contigo, ya verás que no sucede nada. Adriana, después de escuchar la determinación de su amiga, y de comprobar lo mucho que se preocupaba por ella, asintió con la cabeza y con resignación aceptó la idea de su amiga Katy. Ese día las dos chicas conversaron, rieron y pasaron un momento increíble. Era como si Adriana estuviera despidiéndose de Katy, pero sin decirlo. Al llegar la noche, ambas se dispusieron a dormir, no sin antes Katy darle un último resguardo a Adriana.
Amiga, esta noche yo te cuidaré, pero si ese demonio llegara a entrar, tócalo con esta cruz que me dio mi abuela hace mucho, lo quemarás seguro, y se irá. Adriana empuñó la cruz con algunas lágrimas en sus ojos, mientras Katy se quedaba dormida, pero Adriana antes de hacer lo propio, misteriosamente escribió una nota, la colocó sobre su pecho, y se durmió. Nuevamente el silencio se apoderó del cuarto justo a la medianoche, y Adriana fue despertada por una sonrisa macabra que provenía esta vez desde dentro, muy cerca de ella. Al retirar lentamente la sábana que cubría su aterrada mirada, pudo ver a aquella horrible mujer, mirándola fijamente, y con la vela que tantas noches la había protegido sosteniéndola en sus huesudas manos, para luego apagarla de un soplido. Adriana como de costumbre no podía moverse, y aquella cosa se acercaba más y más a ella, sus largos brazos y manos la tomaron por el cuello, evitando que el aire pasara a su garganta. Los ojos de Adriana se desorbitaban y sangre salía de ellos mientras era ahorcada con enorme fuerza. Lo único que pudo hacer antes de morir, fue tocar la frente de aquella cosa con la cruz que le dio su amiga, logrando que el ser que la atormentaba la soltara y se retirara dando un alarido infernal. De igual forma, Adriana murió. Al día siguiente, cuando los rayos del sol entraban por la ventana, Katy despertó, solo para encontrar el macabro hallazgo de su amiga estrangulada. Katy lloraba desconsolada, no entendía cómo no se percató de nada, y mientras sollozaba, encontró la nota en el pecho de Adriana con un mensaje que decía: Amiga, siento mucho lo que pasó cuando éramos niñas, pero ya no puedo seguir viviendo así, siento mucho que hayas tenido que vivir con eso dentro de ti, pero al morir yo, creo que estarás liberada. Adiós, tu amiga por siempre. Katy dejó caer la nota impresionada sin entender qué pasaba, sintió un ardor muy agudo en su frente, y al verse en el espejo, la marca de la cruz era perfectamente visible, revelando quién era ella, y todo lo que Adriana le estaba ocultando. Katy se quedó inmóvil, giró su cuerpo hacia la ventana para luego caminar despacio, abrirla, y con una sonrisa macabra en su rostro, y unos ojos rojos como la sangre, lanzarse al vacío. Fue el final de una larga amistad, tal vez demasiado larga. El estudioso de lo paranormal, Alejandro Castro, creía firmemente en la vida después de la muerte, en que nadie realmente desaparece, sino que se transforma en una especie de ser espiritual o fantasmal, pero no malvado como muchos creemos, más bien seguimos cuidando y vigilando a nuestros seres queridos. Debido a esta creencia, Alejandro siempre estaba buscando la forma de contactarse con los muertos, pero nunca utilizaba la ouija ni nada de estas cosas que él consideraba, podrían llamar entidades oscuras. A pesar de sus intentos no tenía éxito, así que siguió investigando y se enteró de las psicofonías, sonidos de origen electrónico que quedan registrados en diversos tipos de grabadoras de audio. Alejandro empezó a grabar todas las noches mientras estaba solo en casa y en silencio, a ver qué obtenía. Le hacía preguntas a los muertos y espíritus, esperando respuesta al reproducir la cinta de grabación. Lo intentó un par de noches sin éxito, hasta que una vez, por fin escuchó una voz, débil que había poner atención para entenderla, ya que estas voces a veces no son claras, pero se podía entender entre la estática algo como: hijo, no, esta frase poco entendible asustó y a la vez emocionó a Alejandro, ya que su madre había muerto ya hace varios años, y estaba seguro que esa era su voz. Lejos de amedrentarse, siguió grabando y grabando, haciendo preguntas, esperando respuestas y documentando, hasta que las cosas fueron cambiando y poniéndose algo tenebrosas. La siguiente respuesta de su madre fue así: Alejandro, no hagas. Pero la voz fue cortada por un grito espantoso que parecía escucharse de fondo en la grabación, seguido de un golpe muy fuerte como si alguien golpeara un mazo sobre la cabeza de alguien, luego sonidos como de cerdos, terminando la grabación. Al escuchar esto, Alejandro soltó la grabadora que sostenía en su mano aterrado. Todo parecía apuntar a que su madre sufría, o algo raro estaba pasando, pero al dejar caer la grabadora, el botón del play se activó por sí solo, revelando algo nuevo, más peligroso y aterrador. Él viene, tú sufrirás, en. Alejandro rápidamente dio una patada a la grabadora, para no tener que seguir escuchando aquel mensaje que muy claramente no era de su madre como los primeros. Este era de una voz gruesa que luego cambiaba a delgada. Todo era casi una locura. Decidió dejar sus experimentos por unos días, mientras se recuperaba de la impresión, y buscó en internet información sobre lo que había encontrado, descubriendo que podían ser en efecto voces del más allá, pero lo que él no sabía que era mucho más que eso. Mamá, si me escuchas, háblame, estoy grabando nuevamente. ¿Qué es lo que me quieres decir? Estoy solo en esta oscuridad, háblame. Apagaré la grabadora en este momento.
Mientras decía esto, una puerta de la casa se azotó con violencia, como advirtiéndole que estaba enfureciendo a alguien. Alejandro tenía los nervios de punta, pero se puso a escuchar lo que había grabado. Hijo, aléjate, no estés escuchando el infierno, infierno. Esa segunda vez que mencionó la palabra infierno, fue un grito estremeció todo el cuerpo de Alejandro. Su madre definitivamente estaba en el infierno, sufriendo de alguna forma, y le advertía que no siguiera despertando a los seres de la oscuridad que no deben ser llamados, pero nuevamente su madre fue arrancada de la grabación, y esa voz tenebrosa volvió a aparecer entre estática diciéndole: muerte, tú, muerte, él te ha encontrado, ven a infierno. Seguido de estas palabras, Alejandro escuchó algo que intentaré describirles. En el fondo se escuchaban cerdos, miles de lamentos, personas que gritaban, demonios que decían te mataré, golpes, cadenas, se escuchaban como hachas o armas con las cuales descuartizaban a las personas. Era el infierno, era un tormento. La grabación continuó por más de 15 minutos. Alejandro no la podía detener, estaba paralizado tirado en el suelo de su habitación, agarrando y apretando su cabeza fuertemente con las manos, como tratando de taparse los oídos, pero era inútil. Estas voces de dolor y sufrimiento que provenían del infierno estaban ya dentro de su cerebro. No, ¿qué he hecho? He abierto un portal, nunca debí hacer esto. Se lamentaba, pero ya era tarde. La voz gruesa que cambiaba a delagada, y que hacía sonidos de cerdos le dijo: maldito, tú, muerte, él. Está detrás de ti, yo estoy debajo. Al mirar debajo de su cama, Alejandro vio un demonio, y al girarse, una enorme sombra negra lo cubrió, desapareciendo ambos. Ahora en la casa de Alejandro hay un silencio penetrante. Nadie habita esa casa ahora. Las personas le temen, sienten algo al pasar por allí, pero tal vez sea el lugar ideal para que algún estudioso de lo paranormal grabe psicofonías, y quién sabe, quizás obtenga una grabación y logre escuchar en ella el nuevo lamento que se ha agregado al infierno. He vivido por muchos años cerca del mar, mis padres han sido pescadores y los padres de ellos también. Seguí con esta tradición en mis años más tiernos hasta llegar a la adolescencia, pues mi procreador decidió terminar con esta tradición y ofrecerme un mejor futuro mandándome a la universidad. Debido a mi afición por las actividades marítimas y a un macabro hecho que a continuación narraré, fue que no dudé en estudiar biología marina. Viajábamos temprano desde nuestra humilde residencia a orillas del río San Guadalupe. Mi padre no pudo ir a ese viaje con nosotros, había contraído una extraña enfermedad en la piel por el contacto con algunos peces contaminados. Para ese viaje iban sus 2 ayudantes y mi difunto hermano Jonas. Aún no salía el sol cuando en la embarcación de mi padre, una lancha de motor llamada Perrita, uno de los ayudantes gritó al mando del bote que parara. Había visto un gorgotear cerca del peñasco que subía al oeste. Impulsados por los aspavientos del marinero, cogimos la red para pescar entre mi hermano y yo, después el otro ayudante, un flaco mulato de nombre Natividad, nos ayudó para lanzarla sobre el burbujeo efervescente que se formaba en el agua. Apenas y las primeras líneas de claridad se asomaban cuando la red se sumergía sobre la negrura del río. No recordaba en mi muy breve experiencia como pescador hasta entonces, haber visto una cosecha tan pronta y sencilla. El único tripulante que no lucía extasiado era quien avistó el singular hecho. Un viejo pescador apodado Charales, en su cuarteado y bronceado rostro se dibujaban los pliegues de una angustiada expresión. Algo no iba bien. Pero nosotros no reparábamos en ese hecho, solo pensábamos en regresar pronto a casa. Cuando determinamos alar la red para recolectar el botín, advertimos cierta resistencia del producto. Entre los 4 tripulantes y con un extra de fuerza, logramos trepar la red cargada de animales al Perrita. Como nunca vi, al abrir la malla, los pescados se desparramaron a lo largo del suelo de la lancha. Brillantes y plateados cuerpos se contorsionaban en busca de volver al agua. Escaneaba la hermosa alfombra de pescados que copaban el bote, cuando con horrible espanto, un pez amarillento desentonaba de forma inquietante y obvia ante el asombro de nuestros semblantes. Al principio pensé que era un pescado de dimensiones superiores, de naturaleza horripilante y diferente a cualquier especie que haya visto. Después pude apreciar que su volumen no era siquiera similar a las especies conocidas que habitaban el río Guadalupe. El color de este extraño objeto era amarillesco, tenía forma semirredonda y poseía facciones inquietantes. Ojos acuosos y enormes llenaban casi todo el frente. Resultaba imposible observar su mirada, pues esta producía horror y náusea. Unos labios carnosos e inflamados colgaban de forma antiestética, dejando a la vista una hilera de finos y afilados dientes.
Puedo asegurar con soltura que era una cabeza decapitada, algunos pescados aún se alimentaban de la carne expuesta en el cuello cercenado. El abominable rostro causó profunda impresión en mi hermano Jonás, no soportó la inerte mirada del extraño espécimen. Con torpeza y asco tomó la cabeza por donde se suponía habría orejas y la devolvió al mar. Escuché el chapoteo seco que produjo el peso del objeto, salió a flote y comenzó su lento recorrido cada vez más lejos de nosotros. Por dentro sentí gran pena de privarme de tan inaudito descubrimiento que, como reacción natural y casi instantánea, salió de lo más profundo de mi estómago, un sonoro y colérico «maricón». No recuerdo si él me contestó algo, seguramente lo hizo. El hecho aquí es que jamás aceptó que fuera una cabeza o algo extraordinario, sostenía que era un espeluznante pescado, y que la fealdad del mismo le provocó tanto pavor que prefirió arrojarlo de vuelta al mar, a seguir siendo alimento de los atunes. No pude borrar de mi mente ese vil rostro de pez, que cuando estudié mi carrera traté de conocer las muy diversas especies existentes en la fauna marina, tratando de encontrar alguna que tuviera similitud con la atrapada esa mañana en el río San Guadalupe. Devoré libros, investigué en bibliotecas especializadas en marítima y excursión náutica, escarbé en los recovecos de la fauna marina documentada y poco estudiada. Nada similar a esos ojos enormes y con poca separación en la parte de enfrente de un rostro semihumano. Había encontrado estudios de especies en las cavernas marítimas de las fosas de las Marianas, en donde algunos peces habían evolucionado de tal forma que parecían alejarse cada vez más de las formas anatómicas tradicionales, pero la imposibilidad de llegar a esas profundidades dificultaba el trabajo de investigación de estas y muchas más especies que jamás habían sido vistas por el ojo humano. Bien es cierto que, con el tiempo y estudios descubrí que existían especies que sufrían de exagerado gigantismo y fealdad indescriptible, la zona abisal era ocupada por animales que aún no se descubrían y podrían bien pasar por criaturas marítimas mitológicas. Tal vez Jonás tenía razón, pero ¿qué estaría haciendo un animal de 6.000 metros de profundidad en un río? Llegó un momento en que me saturé de tanta información que decidí darme un descanso y para relajarme busqué un tipo de lectura más sencilla. Recuerdo que encontré un libro de pasta maltratada en la zona de literatura y ficción. El título del ejemplar era Mitos y leyendas de pescadores. Era una colección de historias de pescadores de diferentes partes del mundo, en donde relataban tradiciones y fábulas que habían heredado de sus abuelos. La lectura era amena, pero sentía que, con cada capítulo, la temática se tornaba cada vez más oscura. Llegué al punto de leer con horror un capítulo llamado Los que viven en las sombras del mar. Pescadores de la zona del Caribe, al sur del continente, narraban que cada año en la temporada baja de pesca, los marineros recurrían a viejas tradiciones para lograr subsistir en ese período tan complicado. Creían en ancestrales ritos que los más viejos les habían enseñado, pues el mar es sagrado y es un mundo paralelo al nuestro, nos alimentamos de él y el mar exige alimentarse del nuestro también. No se satisfacían con animales, pues ellos lo son también, exigían a cambio y en forma de tributo, especies que les cazaban en cantidades desproporcionadas y en forma deliberada para su consumo, era el equilibrio justo y demandaban que se cumpliera. No en la misma medida, pero sí de forma considerable. Los vetustos saberes científicos reconocen que el mar y sus habitantes son más viejos que la existencia terrenal misma, y ha conservado escondidas a innumerables especies fantásticas desde hace muchos eones. Parecían existir remotos acuerdos entre ambas sociedades y que, gracias a ciertos grupos de pescadores, marinos y estudiosos de las profundidades, esta línea se había mantenido delgada pero estable a lo largo de la vida seglar. Nadie ha querido que los seres abisales salgan a la superficie a reclamar lo que consideran un equilibrio justo. La lectura narraba que los pocos que han visto a estos seres los describen como horribles híbridos entre humano y pez. Pocos, muy pocos han conservado la cordura ante estas terribles imágenes de locura, describen un fétido olor a humedad previo a su llegada. En ese libro impreso en 1961, solo se tienen documentados dos sucesos. En el primer siglo de la era actual, la emperatriz Zingo obligó a todos los pescadores japoneses, en época de pobre cosecha, a usar en sus anzuelos carne humana en vez de granos. Los restos mortales eran en su mayoría de voluntarios sacrificados o infelices condenados a pena capital. Se decía que lo recolectado era vasto y suficiente para alimentar a un cuarto de la población en tan solo una semana de pesca. Cuando la emperatriz murió, su sucesor encontró terrible y deshumana esta labor. Prohibió y penalizó la macabra actividad, derrumbó viejos altares dedicados a los abisales e instó a no seguir hablando de costumbres paganas. Una noche de otoño, el mar se replegó.
Nadie se dio cuenta pues todos dormían, el olor insoportable a podrido despertó a los habitantes de la bahía. Un temblor catastrófico e hileras de luz golpeando al alejado mar, eran preámbulo de una gran ola que devoró la costa este de Japón, no tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando se inició el penoso proceso de recuperar los cadáveres, muchos de ellos fueron imposibles de ser identificados. Rostros semidevorados con la carne carcomida hasta los huesos. Las voces no se hicieron esperar y el horror de saber que habían sido visitados por los que habitan en las sombras del mar se esparció como polvorín. Un suceso previo se dio hace 300 años antes de Cristo, no hay mucho que decir al respecto, solo viejos escritos en donde se relataba la visita de los señores del mar, haciendo caer en desgracia y locura a todos aquellos que los miraran a los ojos, pues sus formas eran repulsivas y su olor enfermizo. Los abisales dominaron las costas por años, hasta que hubo tregua, y volvieron a las profundidades. Podía el hombre alimentarse de ellos, pero ellos también podrían alimentarse de nosotros, era el pacto de alianza. El hombre aceptó, empujado más por el deseo de librarse de esas figuras repugnantes a las que ningún ojo humano se acostumbraría. La Biblia misma menciona la existencia del dios pez, esto cuando los filisteos derrotan al pueblo de Israel y tomaron el arca del pacto como trofeo para después ser colocada en el templo de Dagón, 1 Samuel 5, 1, 7. Esto me hizo volver algunos años en el recuerdo, cuando un viejo amigo, hijo del director del Centro Etnológico de Massachusetts, me invitó a hacer un viaje a la región central de Malí, ahí pude conocer a un pueblo denominado los Dogones, una cultura primitiva que creía en un ser llamado Nomo, una arcaica deidad que les aportó conocimiento y civilización. Los templos dedicados a este dios representaban la combinación de un hombre y un pez. Así como los asirios creían en Dagón, los dogones adoraban a Nomo, ambas deidades marinas. Ambas dadoras de luz a las antiguas culturas. En el libro que sostenía ahora con pulso inestable, venían algunos dibujos rudimentarios de esos deformes seres, inmediatamente los relacioné con la cabeza que pescamos sobre el Perdita. Figuras humanoides encorvadas y con aletas en donde debería haber dedos. Sin expresión facial, solo una ruin trompa alargada de pez, mostrando fieros y escuetos colmillos. Sentí un temor rectante, cerré el libro con tanta violencia que pensé lo había terminado de romper. Me quedé pensando en las posibilidades de creer esto cierto, mi cabeza dolía solo de pensar en los funestos hechos. Salí de la biblioteca a tomar aire y decidí caminar hasta la costa. Contemplé el azul profundo del mar y el rugir de las olas me abrumó, fue la primera vez que tuve miedo por el solo hecho de imaginar que pudiese haber algo muy en el fondo del agua, fue grandísima mi sugestión que cualquier olor desagradable lo relacionaba con la llegada de los abisales. Quise darle paz a mi mente y creí oportuno volver a casa para platicar con Charales, el ahora viejo ayudante de mi padre. Bueno, esto es todo por ahora, de nuevo quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores y espero que les guste mis futuras creepypastas. Muchas gracias y los veré cuando los vea.